Buenos días a todos. Quédense con este título: afectación respiratoria en las enfermedades neuromusculares. Hoy vamos a aprender cuál es la relación entre el aparato respiratorio y esas enfermedades, como por ejemplo la distrofia muscular, la esclerosis múltiple, la miastenia grave, entre otras que los doctores nos van a contar, porque es justamente nuestro aparato respiratorio el que sufre bastante. ¿Por qué? Enseguida se lo explicamos, porque empieza la Junta Médica. Y arrancamos este día con una gran Junta Médica. Vean ustedes a todos los especialistas que tenemos hoy aquí en el plató del programa. Nos acompaña la doctora Claudia Yontop, neumóloga, y ella viene desde Francia, ni más ni menos, desde unos hospitales más grandes, ¿no?, de ese país. Viene desde París. A ver, doctora, aquí viene mi prueba de fuego porque voy a pronunciar su hospital. A ver, el Hospital Pitié-Salpêtrière. Perfecto. De París, ¿no? Ahí más o menos. No lo he dicho con la entonación francesa, pero bueno. Está correcto. Sí, entendido. Nos visita, ¿no?, desde Francia. Hay un convenio franco-peruano, ¿no? Enseguida nos va a contar un poquito más y es muy importante aquí su presencia. También está el neumólogo del Hospital Arzobispo Loaiza, Edwin Herrera, el doctor Elar Miranda, neurólogo, y Leslie Soto, el doctor, ¿no?, internista y también infectólogo. Muy buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. A ver, rapidito, ¿no?, ese convenio franco-peruano que encontramos ahora mismo aquí. Así es, pues muchas gracias por la invitación, lo primero. Y quería comentarles que el Hospital de la Pitié-Salpêtrière, como muy bien lo has pronunciado, tiene un convenio, un proyecto de cooperación entre nuestro hospital y el Hospital Loaiza para apoyar en todo lo que es las terapias respiratorias en los pacientes con enfermedades neuromusculares, pero no solamente en este tipo de pacientes, para transmitir el conocimiento. Lo que hemos querido hacer es transmitir lo que nosotros sabemos hacer ya desde hace muchos años, porque es un tratamiento que estamos hablando que data de los años 50, que ha ido evolucionando, pero que ahora que intentamos transmitir este conocimiento al Hospital Loaiza, ¿no? Y en ese sentido estamos con el doctor Edwin Herrera, que es el que se ocupa en el Hospital Loaiza de ese tratamiento. Doctor, y lo vamos a ver en vivo además, ¿no? Exactamente, hemos traído aquí para poder mostrar a la población de qué se trata este tratamiento. Perfecto, a ver, doctor, rapidito, unas cuantas pistas. Bueno, en el Hospital Loaiza hemos creado una unidad de ventilación no invasiva. La idea, ¿cuál es? Iniciar este tipo de terapia, porque el paciente debe adaptarse a las sensaciones nuevas de usar un ventilador para poder respirar mejor, porque estos pacientes tienen el problema de no poder tener la fuerza suficiente para poder meter el aire hacia los pulmones y poder retirarlo posteriormente por la debilidad muscular que desarrollan según el tipo de enfermedad que tengan. Exacto, muy bien. Doctores, también les damos la cordial bienvenida aquí al programa. Hace mucho tiempo que no nos visitaba, doctor. No me invitaba. No me invitaba, dice el doctor. Nos va a explicar más adelante el doctor, ¿no?, algunas enfermedades neuromusculares, ¿no? Doctor Soto. Claro, la idea es ahora tener pues alternativas para no usar ventilación invasiva. Porque la ventilación invasiva lo que hace, pues coloca un tubo dentro y hay muchas bacterias que se pueden meter y crear neumonías y otro tipo de lesiones. La idea ahora es pues usar algo externo para poder ayudar al paciente a que vuelva a respirar como lo hacía antes. Claro, ¿no? Y como les decía, lo vamos a ver aquí en vivo, porque a veces cuando nos dicen un ventilador mecánico, de repente nos imaginamos, ¿no?, un aparato gigante, ¿no?, y cómo va a estar la persona, etcétera, ¿no? Pero enseguida lo vamos a averiguar. A ver, más información sobre nuestro tema del día. Por cierto, pueden enviar sus consultas, ¿no?, a las redes sociales. Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas, crónicas y progresivas, cuya principal característica es la pérdida de fuerza muscular. Las afecciones neuromusculares provocan gran discapacidad, pues afectan la función motora, el habla, la deglución y también la respiración. La afección respiratoria es causada por disminución de la fuerza en los músculos de la respiración, como el diafragma, siendo este el más importante. De ahí la importancia de la asistencia ventilatoria, ¿no? Y como nos gusta explicar siempre todo, ¿no?, de lo que hablamos aquí en el programa, primero explicamos, ¿no?, nuestro sistema respiratorio. ¿Le parece, doctora? Por supuesto. A ver, nosotros respiramos, para respirar necesitamos los tubos, la vía aérea superior,
Luego, este aire va a pasar a lo que se llama la bomba. La bomba es la caja torácica y los músculos. Has dicho hace unos instantes que estas enfermedades tienen problemas musculares y estamos viendo ahora mismo que para respirar necesitamos los músculos. Además, necesitamos evidentemente del tejido pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, para respirar necesitamos los tubos, la caja torácica y el tejido pulmonar. En el caso de los problemas musculares, veremos más adelante que esto se ve afectado. Muy bien, ¿no? Y ahí estamos viendo justo la imagen que acompaña su explicación. Exacto. Y para respirar, ¿y por qué respiramos? ¿Por qué respiramos? Respiramos para coger el oxígeno que está en el ambiente y expiramos para eliminar el CO2, de manera que este oxígeno entra en los pulmones, pasa a la circulación y todos nuestros tejidos se van a encontrar oxigenados. Además, todo el gas carbónico, que es tóxico, pero que necesitamos para hacer nuestro metabolismo, va a ser eliminado al momento de la expiración. Con lo cual, respiramos para dos cosas, para coger el oxígeno y para eliminar el gas carbónico. Tenemos esa doble función. Una persona que no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Lo hacemos de forma mecánica, ni siquiera lo Exacto. pensamos, automático, pero alguien que tiene una enfermedad neuromuscular no puede respirar bien. Exactamente, porque hemos dicho la patología neuromuscular afecta a los músculos y acabamos de ver que para respirar necesitamos los músculos, con lo cual puede haber una afectación. Además, el control de la respiración, tenemos dos controles que lo estamos viendo en este diagrama. Respiramos porque tenemos nuestra corteza cerebral, es decir, nuestro cerebro va a informar a nuestros músculos, a todo nuestro cuerpo, de que queremos respirar en ese momento, de manera voluntaria, ¿no? Por ejemplo, ahora si yo respiro más rápido, lo puedo hacer porque mi cerebro ha informado de que respire un poco más rápido. Pero unos segundos antes, yo no estaba pensando en respirar. Ese marcapaso, ese es el tronco cerebral, también está en el cerebro. Entonces, para respirar necesitamos de nuestro cerebro. Y si seguimos bajando, digamos, necesitamos también de las neuronas, de la parte de las raíces nerviosas que inervan estos músculos para que funcionen correctamente y sobre todo el diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Entonces, si estos en algún punto de este circuito, ya sea en el cerebro, en el tronco, en alguna parte de los nervios o en el músculo mismo, hay un problema, hay una patología, la respiración se ve afectada. Muy bien, y ahora vamos con el doctor Ehler, ¿no? Que nos va a explicar con el siguiente cuadro algunas de las enfermedades neuromusculares, ¿no? Decimos algunas porque si nos podemos explicar todas, no Imposible. acabamos hasta el próximo año y todavía nos quedamos cortos. Y de paso te puedo invitar. Sí. ¿Qué dice, doctor? De paso le invitas para otro programa. Muy bien, a ver, tenemos ahí el listado: esclerosis lateral amiotrófica, distrofia muscular, miastenia grave, atrofia muscular espinal, miositis, poliomielitis. Varias de esas enfermedades ya las hemos visto aquí en el programa. Correcto. A ver, Sí. doctor. Bueno, breve, ¿no? O sea, el concepto de mover el parénquima pulmonar está basado en un núcleo, que es básicamente en el tallo cerebral, la comunicación con ese núcleo, que es a través de médula espinal y nervios, el nervio cómo llega al músculo y el músculo en sí. O sea, para cada uno de esos procesos hay una enfermedad. ¿Ya? Cuando es central, es el tallo cerebral el que está enfermo, son enfermedades neurológicas propias que no vale la pena hablar acá porque son múltiples, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Bueno, neoplasia, etcétera. Cuando es del nervio al músculo, son las polineuropatías. Polineuropatías que pueden ser múltiples, agudas, solo motoras. La más famosa está en boca de todos, Guillain-Barré, ¿ya? Que básicamente es el nervio el que se enferma, entonces la orden puede existir, pero esta no llega, porque sencillamente el cable, la comunicación está roto, está deteriorado, está mal logrado. Muy bien. Y la unión, es decir, el nervio se comunica con el músculo. Cuando en esa comunicación hay una patología, sencillamente el mensaje puede estar llegando muy bien, pero el músculo no se entera de que tiene que moverse, que tiene que contraerse. La enfermedad paradigmática que afecta a ese nivel es miastenia gravis. Y cuando el músculo mismo es el que está enfermo, ahí sí entramos en trompo porque hay muchísimas más. En otras palabras, no se habla de una sola, son múltiples, y la localización de estas. Entonces empecemos con la primera, esclerosis lateral amiotrófica. En esclerosis lateral amiotrófica es el mismo núcleo el que está enfermo, ¿ya?
Los núcleos que gobiernan son de dos tipos de neuronas, primera y segunda motoneurona. Para hacerlo breve, en esclerosis lateral amiotrófica las dos están enfermas y de una forma bastante probabilística, variopinta. Es una enfermedad bastante difícil de diagnosticar. El hecho es de que finalmente tiene múltiples afecciones respiratorias, no solamente eso, sino el movimiento de todo tipo de naturaleza. Movimientos voluntarios, debo de decir, ¿ya? Porque algo interesante de mencionar es que la función respiratoria es voluntaria e involuntaria. Es decir, yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando, estoy más concentrado en verte a ti, en conversar con ustedes, pero a la vez hay alguien que me está diciendo que tengo que respirar, si no estaría azul, ¿ya? Bueno, entonces, eso es, en esclerosis lateral amiotrófica, los núcleos son los que están enfermos, ¿ya? Dos, de primera y segunda motoneurona. Muy bien. En distrofia muscular es el músculo, ¿ya? El músculo en sí son enfermedades metabólicas, ¿ya? Enfermedades genéticas en las cuales la capacidad de generar determinados componentes musculares está malogrado, son genéticas. La persona nace así, aunque los síntomas los haga en edad adulta o en edad niño, y tiene distintos nombres de acuerdo a la presentación. Miastenia gravis es, como le había mencionado, la enfermedad de la unión neuromuscular, el nervio cuando llega al músculo, ¿ya? Particularmente es una enfermedad autoinmune. La miastenia grave es una enfermedad diferente porque ahí no está dañado precisamente la estructura, sino es el sistema inmune el que está atacando el complejo, que es muy complicado, de unión del nervio al músculo. O sea, es otro el órgano el que está enfermo, que es el sistema inmune. Atrofia muscular espinal es una, vamos a decirlo así, es una variante de esclerosis lateral amiotrófica, porque ahí hay, como les decía, en esclerosis lateral amiotrófica es primera y segunda motoneurona. En la atrofia muscular espinal es la primera, ¿ya? Motoneurona la que está enferma, y entonces es una variante, ¿ya? Particularmente en niños. Miositis es una enfermedad puramente de músculo, ¿ya? Y también es inflamatoria. Vamos a decirlo para la audiencia respetable que nos tenemos al frente, similar a miastenia gravis, en el cual no es el músculo mismo el que está enfermo, sino es sistema inmune la mayoría de las veces. Hay miositis infecciosas, por ejemplo, ¿ya? Que son bastante frecuentes aquí en Perú, ¿ya? Traumáticas, hay múltiples. El hecho es que es el músculo. Y poliomielitis, bueno, ahí sí es una enfermedad también del núcleo, que la más afectada, también puede ser primera o segunda motoneurona, pero la más afectada es la primera. Debiera de mencionar de que me equivoqué, yo en la atrofia muscular espinal es la segunda motoneurona, ahora que me estoy acordando. Bueno, en poliomielitis es una enfermedad que ya, gracias a Dios, vemos bastante poco, que es una enfermedad viral, que ataca núcleos, ya, particularmente hasta anterior, médula espinal, la daña por una acción del mismo virus, que le encanta estar allí y destruye esas neuronas. Y en consecuencia, la persona puede tener el deseo de movilizarse y no lo puede hacer. Poliomielitis, seguimos teniendo casos, pero es más bien relacionada a vacunas, casos extremos, síndromes postpolios, etcétera, etcétera. Así es. Y este tema sí que lo vamos a ver, ¿no? En unos días. Definitivamente. Aquí en la Junta Médica. Antes de irnos a la pausa, el doctor Edwin y el doctor Soto, ¿quieren hacer alguna acotación? Pues en realidad, como se ha visto, existe una gran cantidad de enfermedades que pueden causar este tipo de enfermedad, de la necesidad de utilizar ventilación no invasiva, y seguramente más adelante vamos a explicar cómo podemos detectar esto a través de ciertos exámenes que se pueden realizar desde el punto de vista respiratorio o neumológico. Muy bien, doctor Sí, Leslie. algo que quiero recalcar es que cuando uno tiene una debilidad muscular, nadie se acuerda que el pulmón tiene parte muscular importante. Justamente es esta la que permite que uno pueda expandir la caja torácica y botar el aire. Si esto está mal, entonces lo que ha mencionado Eilar, todo esto va a afectar al diafragma, y obviamente la persona, como tú dijiste, no va a respirar bien. Esa no respirar bien también incluye que el moco que producimos todos los días se va a quedar atorado, y ese moco que se queda ahí se puede infectar. Entonces tenemos más consecuencias de la que ya tenemos, y eso puede tener pues un riesgo en la vida del paciente. Muy bien, qué interesante. Pausa en el programa y regresamos de inmediato porque todavía hay muchísima información, ¿no?, que brindarles a ustedes. Muy bien, continuamos
Vamos con nuestro programa del día y atención a ese dato que es muy importante. A ver, toser limpia los pulmones, pero si la musculatura está afectada y debilitada, la tos se vuelve ineficaz. Pues así es, para toser, para este mecanismo de la tos necesitamos tener primero una gran inspiración y para inspirar, ya hemos visto, necesitamos de los músculos, una gran inspiración y luego hacer una presión para expirar. Es el momento de la expiración que tosemos y para las dos actividades necesitamos de nuestros músculos. Con lo que ha dicho Leslie, efectivamente, si no tenemos esta fuerza muscular, esta tos no va a ser eficaz. Si además añadimos que hay algunas patologías neuromusculares que pueden dar una afectación a todo lo que es las vías respiratorias superiores, las vías aéreas superiores, como las afectaciones que le llamamos vulvares, entonces toda esta musculatura va a estar aún más debilitada y lo que pasa es que las secreciones se quedan acumuladas en los pulmones, no logramos eliminarlas, con lo cual podemos tener un poco más de riesgo de tener una infección respiratoria, neumonía, ¿no?, que complican el pronóstico del paciente. Y podemos aprovechar, Paola, para decir que la tos es algo natural y la tos tiene que hacerse. La gente le gusta bloquear la tos y la tos es lo que nos permite eliminar lo que tenemos mal. La tos solo se elimina cuando la persona tiene, por ejemplo, que trabajar y tiene que hablar. Ahí podemos bajarle un poco la intensidad de la tos. Pero la tos no debe eliminarse, no debe tomarse jarabes para la tos porque es algo normal y es parte de la enfermedad. Solo si es necesario se puede ayudar a bajar. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, claro. Lo que pasa es que a veces se vuelve como que tedioso, fastidioso. Es que, por ejemplo, si tú eres profesor y estás hablando, no vas a poder trabajar bien. Entonces ahí vamos un poco a bajarla. Pero el que esté presente es algo bueno porque tu cuerpo dice, tengo que botar esto. Sí. Y lo bota con eso. De día me contagiaron. Muy bien. Vamos a ver aquí algunas imágenes, ¿no?, para que la doctora Yontop nos pueda seguir explicando, ¿no?, este tema del aparato respiratorio y cómo se ve afectado, ¿no?, a consecuencia de las enfermedades neuromusculares. A ver, doctora. Efectivamente, cuando hay una alteración neurológica, lo que pasa es que hay una disminución de la fuerza muscular. Esta disminución de la fuerza muscular puede afectar los músculos respiratorios y al disminuir la fuerza de los músculos respiratorios se disminuye la fuerza, la cantidad de aire, de volumen de aire que entra en los pulmones. Hay que saber que los pulmones no necesariamente están afectados. Los pulmones en sí, en ningún momento hemos dicho que hay una afectación pulmonar. Esto no es contagioso, no vamos a producir ningún problema a las personas que están alrededor nuestro. Lo que pasa es que los pulmones están sanos, pero no les entra el combustible, digamos. El combustible es el aire, ¿no?, que les permite trabajar normalmente, coger el oxígeno y eliminar el CO2. ¿Y qué es lo que les entra muy poquito? Les entra menos aire, efectivamente. Hay que quedarnos con esa idea. Ellos pueden respirar, pero en vez de respirar, por ejemplo, 3 litros, yo si expando mi tórax, voy a respirar una cierta cantidad, 3 litros de aire, estos pacientes van a estar entre 1 litro, medio litro. Entonces, con lo cual, la respiración no es eficaz. No logramos eliminar completamente el gas carbónico, muy importante, y si esta situación se prolonga en el tiempo, si yo no puedo eliminar este gas carbónico que es tóxico en cantidades muy altas, puedo estar en una situación muy crítica para mi vida, puedo entrar en coma hipercápnico y puedo tener otros síntomas que luego lo veremos, ¿no? Esto es una disminución de la eliminación del gas carbónico y se llama, solo para decir el nombre, se llama hipoventilación alveolar. ¿Qué significa? Hipo, menos, más pequeño, ventilación. La ventilación es el hecho de hacer entrar el aire. Entonces, ventilo menos. Hay una disminución en mi ventilación y voy a hacer este intercambio de manera más ineficaz. Y por eso el tratamiento va a tratar de ventilar al paciente. Y de ahí el nombre de ventiladores. Exacto, ¿no? Ahora, doctor Edwin, ¿esta persona cómo se siente? ¿Fatigada todo el tiempo? Pues sí, si hay dificultad para ventilar, es decir, para movilizar el aire dentro y fuera de los pulmones, obviamente la persona no va a poder introducir oxígeno a su sangre y tampoco eliminar el gas carbónico o CO2 y por lo tanto esto va a generar una sensación de ahogo persistente, continuo, que puede incrementarse con la actividad física mínima, incluso con hablar, incluso con comer, pero al inicio sobre todo empiezan a tener dificultad para respirar mientras duermen, ¿no? Y esto generalmente se manifiesta al inicio como trastornos para dormir. Tienen dificultad para dormir adecuadamente, se despiertan muy frecuentemente, sienten el ahogo de noche, como lo dicen los pacientes, y esto finalmente va progresando hasta que finalmente el paciente va a sentir la dificultad para respirar durante el día. Y esta dificultad para respirar se asocia también a dificultad para movilizar las secreciones, como habíamos comentado previamente, la tos se ve afectada
al final. Entonces, al comienzo lo que el paciente presenta es dificultad para respirar, pero sobre todo de noche. Y este síntoma nocturno a veces es atribuido más bien a otro tipo de causas y no necesariamente a la enfermedad neuromuscular que puede tener el paciente. ¿No? Y para más o menos hacernos una idea, a ver si ustedes nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Cuando estamos resfriados y se nos tapona la nariz, no podemos respirar y a veces tenemos que respirar por la boca, nos resulta complicado, molesto, ¿no? Sentimos que no podemos no tomar el aire que realmente necesitamos. A esas personas lo tienen 24 horas del día. Así es. ¿No? Así es. Vamos a ver algunos de los síntomas, ¿no? Sensación de falta de aire, dolor en músculos del cuello. Yo quería precisar esto porque he puesto el dolor en el músculo del cuello. ¿Qué pasa cuando el paciente no puede usar el músculo más importante, que es el diafragma, y los músculos intercostales? Va a usar otros músculos como mecanismo de compensación, y estos músculos son los músculos que se encuentran en el cuello, ¿de acuerdo? Y entonces por eso es que pueden tener dolores en el músculo del cuello, porque durante el día activan estos músculos que normalmente no están diseñados para ayudar a la respiración. Si vemos, hay pacientes que están respirando así, porque como que se están ahogando, ¿no? Cuando alguien está ahogado, está respirando así y está usando los músculos. Pues estos pacientes efectivamente están durante todo el día usando estos músculos y al final del día pues pueden tener dolores en los músculos del cuello. Muy bien. A ver, dolor de cabeza al despertar, esta consecuencia de no haber podido respirar bien durante toda la noche, ¿no? Exceso de sueño y fatiga durante el día, nuevamente, una consecuencia, ¿no?, de no poder respirar bien, de la falta de aire. Sueño alterado. Hay que precisar que durante la noche nuestra manera de respirar cambia con respecto al día. Durante el día podemos usar estos músculos que acabo de mencionar, pero durante la noche está diseñada para descansar todos los músculos. Cuando soñamos y todo, nuestros músculos tienen que estar en reposo. Es el momento en el cual, digamos, se regula todos nuestros sistemas. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Si ya sabemos que los músculos de por sí están disminuidos de fuerza, si durante la noche, que lo normal es disminuir aún más esta fuerza muscular, ¿te imaginas cómo van a respirar estos pacientes durante la noche? Que imaginémonos que la fuerza de sus músculos durante el día es como 10, pues durante la noche va a estar como 5. Entonces imagínate, ese paciente ya no va a pasar 1 litro de aire, sino va a pasar medio litro. Y entonces va a respirar mucho peor. ¿Y qué va a hacer? Se va a despertar muchas veces con esta sensación de me ahogo, abro las ventanas para poder respirar un poco mejor. Y todo eso son consecuencias de un sueño alterado, exceso. Como no duermo bien durante el día, pues voy a estar más cansado, me va a doler la cabeza. Es como si hubiéramos hecho guardia durante una semana, durante todos estos meses, durante todo este tiempo, ¿no? Esas épocas. A ver. Sí, y sobre todo ahí también podemos ver en la parte de exceso de sueño y fatiga durante el día, las personas con apnea de sueño, por ejemplo. Los que son gorditos, tienen algún problema para respirar. En la noche suenan y dejan de respirar. En el día están sentaditos durmiendo. Están comiendo, durmiendo. Eso es un ejemplo clásico de alguien que no le falta fuerza muscular, pero sí hay obstrucciones. Entonces imagínense, en obstrucciones hay ese problema, en la caja que tiene que hacer la fuerza para respirar es mucho peor. A ver, ¿algo que añadir, doctor? Bueno, las causas de cefalea en sueño están relacionadas a la concentración de CO2, ¿no? Sencillamente no la puede eliminar. El sueño es una necesidad básica, ¿ya? Quien no duerme pues sencillamente no vive. Ahí no hay control consciente, y el control consciente que hablaba la doctora se pierde, es decir, el uso de la musculatura accesoria o de emergencia no la tiene, entonces sus necesidades de ventilación están disminuidas durante la noche, en otras palabras, doble tortura. Evidentemente pues va a tener fatiga, una pésima calidad de sueño, pérdida de fuerza, memoria, ánimo, es decir, es una bola de nieve, ¿ya? Que va aumentándose cada vez más. Y a medida que la enfermedad se incrementa, porque de lo que estamos hablando son padecimientos progresivos, o sea, que no se detienen, ya no son eventuales, ¿no? Que van cada vez más. El doctor hablaba de apnea del sueño, que es todo un complejo también, es bastante complicado, pero bueno, ahí es otra característica. ¿No? Y a ver ahora, ¿cómo se diagnostica? A ver, doctores. Pues este tipo de afectación ventilatoria, es decir, la hipoventilación alveolar, se diagnostica básicamente de 2 formas. Uno puede hacer el diagnóstico directamente a través del análisis de gas carbónico. Se explicó previamente de que cuando uno respira, mete aire para oxigenar la sangre y luego lo bota para eliminar el gas carbónico o CO2. Es fácil para el cuerpo poder captar el oxígeno,
pero si no se ventila adecuadamente el pulmón, es como que no circula el aire en la habitación, se va reteniendo finalmente el CO2, y ese CO2 retenido en sangre se puede medir a través de ciertos exámenes en la sangre arterial, que es una prueba que se toma en la arteria y se analiza y se ve un punto de concentración de CO2 en la sangre arterial. El punto de corte en Lima para el nivel del mar es 45. Sin embargo, es un procedimiento un poco incómodo para el paciente porque causa dolor, y existen otras formas de sospechar la presencia de la hipoventilación. La presencia de los síntomas que ya se comentaron ayudan mucho para poder hacer el diagnóstico o sospecharlo en todo caso. Y la otra forma de realizarlo es hacer pruebas que evalúen la función respiratoria, es decir, ver si el paciente tiene la fuerza suficiente para meter el aire y botarlo, ¿no? Para eso se puede realizar una espirometría simple, que es esta prueba que se realizan las personas cuando soplan con fuerza para ver su capacidad vital, es la capacidad de aire o la cantidad de aire que uno puede eliminar durante una expiración con fuerza, ¿no? Y la otra forma de realizarlo es a través del monitoreo de oxigenación en sangre. Si una persona tiene una enfermedad neuromuscular, digamos que tiene ELA o algún tipo de deformidad de la caja torácica, y yo le pongo el aparatito que mide oxigenación en sangre y la saturación está por debajo del 90%, obviamente probablemente también tenga ya dificultades para movilizar la ventilación. Esas serían entonces las dos pruebas que se llevarían a cabo, ¿no?, para el diagnóstico. Más los síntomas, ¿no?, que refiere el paciente. Claro, los síntomas, la medición de los gases arteriales, que es la única forma de hacerlo con certeza, y lo que nos permite sospechar es la disminución en la capacidad vital del paciente, en la desoxigenación o desaturación de oxígeno, y a veces se pueden realizar monitoreos de sueño, es decir, yo le hago una oximetría continua al paciente, le pongo un aparato que mide oxigenación en sangre durante toda la noche, y se va a observar que en el día oxigena, pues digamos, 90%, y en la noche baja a 80%, y además tiene periodos en que sube y baja en forma intermitente, y esto quiere decir que hay periodos en el sueño donde tiene menor capacidad para ventilar adecuadamente, y es una forma indirecta de poder detectarlo. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora que ya hemos aprendido cómo es la forma de diagnosticar, después de la pausa vamos a ver el tratamiento. ¿No, doctora? Lo vamos a ver aquí, en el set. Ya regresamos. Presten mucha atención. ¿Cómo tratamos estos problemas respiratorios? Como ya les habíamos anunciado, aquí en vivo vamos a ver uno de los tratamientos, pero hay varios más todavía que el doctor Edwin nos puede explicar, ¿no? Y luego vamos a ver el otro. ¿Les parece? Pues en realidad el tratamiento es un conjunto de estrategias que requiere suplir el problema ventilatorio que tiene el paciente, ¿no? El más importante de todos es la ventilación, pero vamos a hablar de al final. En primer lugar, debe hacerse terapia que ayude al paciente a mejorar su fuerza muscular en tanto mantenga cierta función pulmonar, muscular todavía antes de que la enfermedad, si es que esta puede hacerlo, llegar a la parálisis completa, si es que la enfermedad que el paciente posee puede lograr esto. Eso se llama fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria son ejercicios orientados a mejorar la fuerza muscular, a hacer que el paciente pueda respirar con más eficacia y con menos gasto de energía, y incluye ejercicios manuales y ejercicio físico en el paciente. Lo segundo que debe hacer el paciente es terapia de asistencia de tos. Como ya se había explicado hace un momento, el paciente tiene dificultad para toser y entonces hay acúmulo de secreciones bronquiales en el aparato respiratorio, y entonces al paciente hay que hacerle asistencia, que puede ser con las manos para ayudarlo a toser, o utilizar ciertos aparatos que se llaman aparatos de asistencia de tos, que ayudan a que el paciente, cuando ya no tiene ninguna fuerza suficiente para mover las secreciones, a insuflar el pulmón súbitamente y luego provocar una expulsión súbita de las secreciones bronquiales. La otra forma es prevenir las complicaciones respiratorias, ¿no? Evitar las infecciones. Eso quiere decir que el paciente tiene que estar en un entorno en el que no se exponga a personas con infecciones respiratorias que le puedan provocar un contagio, y la vacunación, ¿no? La vacunación contra la neumonía, contra la influenza, de la que seguramente se han hablado en otros programas. Y finalmente la parte más importante es la ventilación, ¿no? Ya dijimos que el paciente no puede respirar y por lo tanto tiene que usar un aparato, un equipo, algo que le ayude a meter el aire
y retirarlo cuando él ya no puede hacerlo o asistirlo en la medida que él lo necesite. Por ejemplo, si una persona normalmente pues necesita meter 5 litros de aire en un minuto, cuando pierde la fuerza pues meterá solamente 3 litros y si la enfermedad sigue avanzando puede meter solo 1 litro y entonces debe haber un equipo, que es el ventilador, que hace que el paciente respire la diferencia de aire que le falta, ¿no? Y eso es lo que va a explicar ahora Claudia con nosotros frente a una paciente. Así es, muy bien. Y aquí tenemos ya a Patricia, ¿no?, que está lista, ya va a ser de modelo. Vamos a ver cómo es que se coloca, ¿no, doctora?, el aparato. Eso es. Este sería el tratamiento de ventilación no invasiva. Como vemos, es un pequeño dispositivo en el cual al interior hay una turbina que va a coger el aire ambiente. No hay oxígeno aquí. Es muy importante saber que aquí no hay oxígeno, porque hemos visto que al paciente no le falta el oxígeno. Al paciente lo que le falta es esta bomba que no funciona. Y esto sería una bomba externa que va a reemplazar la función de la bomba interna. Entonces, esta turbina va a coger el aire y la va a presurizar, va a enviar el aire a través de este tubito y va a salir por esta mascarilla con una presión mucho más importante. Entonces, por ejemplo, ponemos esta mascarilla de esta manera. A ver, por aquí te ayudo. Perfecto. Ya está. Y entonces el paciente va a respirar a través de la nariz. Ahí está nuestro modelo. Y es así. Entonces, lo que va a pasar es que este aparato va a coger el aire, va a enviar el aire a una presión un poco más importante que va a permitir, si lo podemos ver, expandir mucho más su caja torácica. Entonces, ella puede ahora mismo, como lo estamos viendo, expandir mucho más su caja torácica, ¿no? Le hemos puesto una presión muy bajita a ella y esto se tiene que ajustar de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a la evolución de la enfermedad. No suena, ¿no?, en realidad. No suena, vemos, ahora mismo es muy silencioso, no suena, suena salvo si hay algún problema. Ahora mismo está en funcionamiento. Y con esto el paciente tiene que utilizarlo. Ahora, ¿cuántas horas al día debería utilizar este aparato o todo las 24 horas, solo por la noche, solo por el día, dependiendo también, ¿no?, de la situación en la que se encuentra el paciente? Así es. En verdad, hemos visto a lo largo del programa que la parte más complicada, la parte crítica de la respiración era durante la noche. Entonces, por ello podemos comprender que el tratamiento se inicia durante la noche. Vamos a usar este tratamiento sobre todo durante la noche porque es donde respiramos peor, porque tenemos la caja torácica afectada. Eso inicialmente. Dependiendo de la evolución de la enfermedad, si la enfermedad evoluciona más de manera que incluso durante el día no es capaz de respirar adecuadamente, entonces vamos a dar una indicación durante el día también. Pero se inicia durante la noche y mínimo son 4 horas durante la noche y durante el día si el paciente tiene la dificultad respiratoria. Además, porque podría acostumbrarse, ¿no?, el paciente, ¿no?, a respirar ya con el aparato, entonces podría sentir que si no lo tiene puesto se ahoga. Esa es una idea un poco errada, digamos. Claro, la idea de este tratamiento no es que uno se vuelva dependiente a este, ¿no? Porque también con los inhaladores es lo mismo. No uses inhaladores porque te vas a volver dependiente y entonces eso no es lo adecuado, no es la idea adecuada. Lo adecuado es decir que vamos a usar ese tratamiento durante la noche, los músculos van a descansar y durante el día van a tener más fuerza para trabajar, porque imagínense que si en ningún momento le dejamos descansar, estos músculos durante el día no van a funcionar. Entonces, lo que hacemos con esto es ayudarles para que se reposen, no para que sean dependientes en ningún momento. Y hay una idea errada en ese sentido de pensar que un tratamiento va a causar dependencia, ¿no? Lo que va a marcar el hecho de que usamos más este tratamiento es la evolución de la enfermedad. ¿No? Y algo que les importa mucho, ¿no?, a los peruanos en sí es el costo también del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede adquirir estos aparatos? Si va incluido, por ejemplo, en algún seguro, si el SIS lo cubre o lo tienen que pagar aparte. Efectivamente, cuando desarrollamos el proyecto de cooperación con el Hospital Loaiza, intentamos hacer también un trabajo para poder negociar, los precios, para poder negociar donaciones, que es lo que estamos haciendo con mi hospital, hasta que se incluya este tratamiento en lo que es la seguridad nacional, que es en lo que está trabajando el doctor Edwin Herrera, incluir ese tratamiento en la seguridad nacional, ¿no?, en el SIS. Pero por ahora no se está incluyendo, es un costo elevado, pero si sabemos que va a mejorar la calidad de vida del paciente, sobre todo que va a poder respirar, es muy desagradable para alguien no poder respirar, y la respiración es fundamental para vivir. Y si no podemos respirar, pues nos vamos a sentir muy mal, ¿no?, muy angustiados y todas las consecuencias que vienen. Y es un tratamiento realmente un poco caro, pero que estamos intentando trabajar para mejorar ese punto. Muy bien, a ver, ¿qué opina la mesa? Está bastante interesante.
Para la situación es la adaptación. Claudia, yo preguntaría la aceptación. Por ejemplo, los pacientes con apnea del sueño tienen baja aceptación por la comodidad del aparato y todo lo demás. Conversaba con Edwin, por ejemplo, que hay dificultades anatómicas, mandíbula, nariz, ¿no? ¿Existe la conformación ideal? ¿Qué pacientes son dificultosos? A ver, para ello existen, en cuanto a la configuración anatómica, aquí he utilizado un solo tipo de mascarilla, pero por ejemplo tenemos otros tipos de mascarillas y hay tantas mascarillas como caras podemos tener, ¿no? Lo más importante efectivamente es buscar, uno, la eficacia, que es lo que queremos, que este tratamiento sea eficaz, pero también el confort. Para nosotros, cuando instauramos un tratamiento, este tratamiento es muy importante que sea confortable para el paciente, porque como ven, no va a ser normal, o sea, no va a ser lo habitual para el paciente dormir con una mascarilla y con esto, que pues se puede mover y se puede salir, pueden haber fugas, pueden haber aires. Lo que hacemos es una adaptación y por eso la creación de una unidad, que la unidad ya está creada en el hospital Loaiza, donde los pacientes vienen, que se quedan durante el día para poder adaptarse justamente a eso, porque el nivel de tolerancia puede ser bajo si no adaptamos y si no buscamos sobre todo el confort del paciente, y eso lo tenemos muy en cuenta. Claro. Bien, a ver, ¿algo más? Sí, sobre este punto es importante de repente hacer un paralelo, ¿no? Es como cuando uno le indica a un paciente que use un inhalador. Si no se le explica al enfermo cómo se coloca, cómo se usa el dispositivo, si se lo coloca directo a la boca o se lo coloca en otra parte, solamente se le entrega, el paciente va a hacer lo que bien él puede entender. Por eso es importante la educación, ¿no? Y la unidad que hemos creado, una de los pilares más importantes es la educación del paciente para que aprenda a tolerar y adaptarse a esta nueva sensación de vida, porque finalmente el paciente va a tener que utilizar este equipo para asistencia de la ventilación, pues mientras tenga la enfermedad, y algunas enfermedades como el ELA son enfermedades progresivas para toda la vida, ¿no? Y es importante que este proceso de adaptación sea pautado y guiado, porque si yo le digo a un enfermo, cómprate el equipo y usa la mascarilla, él se lo va a colocar como pueda. Y en realidad existen ciertos trucos que se le deben enseñar a él y a sus cuidadores para poder aprender a resolver los problemas de la mascarilla, los problemas de la tubulatura, los problemas de la máquina, ¿no? Y esto es lo que se enseña en la unidad, aparte de adaptar y programar las máquinas, se le enseña al enfermo y a su familia cómo utilizarlo. Y el proceso requiere un seguimiento más o menos largo, y es por eso que es importante que los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares asistan a las unidades cuando tienen el inicio de la afección respiratoria, para que en algunos casos la adaptación, si es que es prolongada, sea lenta y pausada, para que ellos puedan aceptar sin ningún problema el tratamiento, porque finalmente esta es la diferencia para muchos pacientes entre la vida y la muerte. Ahora, estos aparatos solo los encontramos en el hospital Loaiza. De momento no lo encontramos, por ejemplo, en el Cayetano Heredia. No cuentan con esos ventiladores por ahora mecánicos. No. Está justamente, es parte de un nuevo boom, se puede decir así, para lo que son enfermedades neuromusculares. Más bien lo que yo quería también resaltar es que en este tipo de pacientes yo creo que el beneficio que ellos sienten, el tener mayor capacidad para poder respirar, creo que supera mucho la incomodidad. Y después con la instrucción que le están haciendo, porque es básico, igual como cuando uno dice que usa un inhalador, explicarle bien, yo creo que esas dos cosas hacen que el paciente pues mejore, y es una terapia muy óptima actualmente. Muy bien. Hay una preguntita. ¿Ventilación no invasiva también se usa para quienes están de salida de la ventilación invasiva? O sea, para quienes están traqueostomizados y los voy a sacar de máquina y todo lo demás. Perfecto. Ahora mismo es una alternativa, efectivamente, para evitar llegar a ese punto que decía el doctor Soto al inicio del programa, que si tengo un tubito en la garganta, está en contacto con el aire, puedo tener más infecciones, todo eso puede ser algo muy complicado. Y es muy complicado también de manejar en el domicilio. Esto puede ser una alternativa para algunos pacientes, yo no digo que para todos, para algunos pacientes efectivamente, para lograr no usar la traqueostomía y usar ese tratamiento, ¿no? Que es no invasivo. Como ven, cuando retiramos la mascarilla, el paciente sigue haciendo su vida habitualmente. El otro caso sería tener un tubito en la garganta todo el tiempo.
Esa es la diferencia. ¿no? Y como vemos, además, el dispositivo no es demasiado grande tampoco. Y este no es el O sea, más es pequeño. manejable. Exacto. O sea, Este hay no más es pequeños el más todavía. pequeño. Hay la mitad, este lo hemos traído para cuestiones de prueba, pero hay más pequeños. Y además este es inalámbrico. O sea, no hace falta conectarlo Exacto, hay a algunos ningún lado. ventiladores que tienen batería como los celulares, no hay que cargarlos, pero luego pueden funcionar durante un tiempo como los celulares, sin estar cargados, sin estar enchufados. Perfecto, muy bien. Qué interesante. Hacemos una nueva pausa en el programa. Al volver ya las conclusiones finales, ¿no?, de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Ya regresamos. Bien, ya vamos con lo último del programa. A ver, el doctor Heller, creo que quería comentar algo. Bueno, la idea de iniciar un tratamiento terapéutico de suplencia de una función básica, que en este caso es la función respiratoria, bomba, viene de la mano de la naturaleza de la enfermedad que ha llevado a esa condición. Lo clásico es de que si esta condición es temporal, tiene una solución, no es rápida, pero por ejemplo una polineuropatía, un Guillain-Barré, que ya sabemos que el paciente que llega a máquina probablemente esté en máquina pues algunos meses, ¿no? Entonces, y que luego va a salir, ¿no? Tarde o temprano, con nuestros cuidados, con nuestro cariño, pues finalmente va a salir. Pero en una enfermedad neuromuscular terminal que no tiene cura, que actualmente desgraciadamente no tenemos algo que ofrecerle que cambie la naturaleza, el destino de esta persona, entonces la función del médico, en este caso el neurólogo, es la conversación ética franca y sincera que se debe tener con la persona. Y eso se denomina decisión informada. La decisión informada consiste en que se le presenta a la persona lo bueno y lo malo de la terapia y el futuro que le espera. Entonces, una vez que uno sepa, que la persona sabe o se entera que la persona es consciente, que haga lo que se haga, va a fallecer. O sea, no estoy hablando de fallecer, A corto sino por la plazo. enfermedad, claro, por la enfermedad. Y que desgraciadamente de momento no tenemos nada que ofrecerle y que durante ese proceso va a ir empeorando. Llega un momento pues en que no mueve ni los ojos, o sea, y llevamos una condición de falta de calidad de vida. La idea de la acción médica es que el médico está para ayudar y para otorgar beneficios, no para perjudicar a la persona. Existen personas que sí uno sabe que son bien informadas y toman una decisión. Un excelente ejemplo es Stephen Hawking, ¿no? Es una persona que en su momento le explicaron claramente, y este caballero pues ha vivido en ventilación mecánica invasiva con traqueostomía años de años, ¿no? La mente estaba viva, pero el cuerpo no. Pero hay personas cuyas actitudes religiosas, vivenciales, la familia, sencillamente no precisan o no quieren, lo que nos dicen nosotros: yo no quiero tubos, no quiero estar viviendo dependiente de algo. Entonces, si uno tiene esa conversación, estando la persona bien con su esposo, esposa, con sus pares, y toma una decisión de decir, ¿sabe qué? Conmigo hasta el final. Entonces sí, claro, uno ya sabe que cuando llegue el momento en la emergencia, uno intuba al paciente y lo somete a ventilación, o bien lo lleva al especialista. Pero hay otros que dicen, no, ¿sabe qué, doctor? No, quiero vivir la vida bonita, quiero pasarla bien, no quiero estar sometido a estas cosas. Entonces, ese tipo de situaciones hay que conversarlas. Por eso hay que tener una seguridad en el diagnóstico, porque difícilmente uno está seguro de esta situación hasta que las situaciones están bastante avanzadas, pero es necesario conversarlas. Esa es la parte fea, ¿ya? Esa es la parte poco agradable. Y estamos hablando de las neuromusculares neurodegenerativas. Se ha intentado todo, o sea, se ha intentado marcapaso diafragmático, no funciona. Se ha intentado ventilación con líquido, no funciona. Tampoco. Se ha intentado, actualmente hay terapia génica solamente para un tipo de Duchenne, para menos del 1% de los pacientes, para menos de ellos. Entonces, explicarle a los padres, ¿sabes qué? Su niño en los mejores centros llega como máximo a 24 años de edad. O sea, y todas esas cosas hay que conversarlas, ¿no? Todo eso hay que conversarlas. Hay personas que sí lo dicen y con las cuales uno va, y otras con las que no.
Entonces, eso es lo interesante. Ahora, avanzamos, ¿no? O sea, siempre hay algo que ofrecer. Siempre hay algo que cuidar y no, para nosotros las personas con este tipo de afecciones no son un pulmón que no ventila. Es una persona que tiene sentimientos, una persona que tiene problemas, que tiene expectativas de vida, o sea, es un todo. Y el tratamiento es holístico, o sea, debe estar incluido personal técnico, sus médicos, psiquiatra, neurólogos, neumólogos, todos, infectólogos, o sea, realmente todos involucrados en este tipo de situaciones. Y una vez que uno va y le dan el go, pues uno ya sabe en qué se está metiendo. Perfecto. Muy importante lo que está comentando el doctor Ehler. A ver, no sé si los demás doctores, a ver, para ir finalizando ya el programa. Sí, yo quería, efectivamente, estoy completamente de acuerdo con el doctor que hay que discutir y sobre todo saber que un paciente con una enfermedad neurológica puede tener otro tipo de afectaciones que no solamente la neurológica y que es muy importante que los pacientes acudan a los especialistas, a los diferentes especialistas y es un trabajo, un manejo multidisciplinario, como lo decía el doctor Soto, ¿no? Un manejo multidisciplinario muy importante y en ese sentido yo quería recalcar, hay asociaciones de pacientes que pueden orientar a los pacientes a los tipos de tratamiento, ¿no? Hace poco estuve con la sociedad, con la asociación que se llama ELA Perú, elaperú.org, que se ocupa efectivamente de contactar a los pacientes con ELA o los pacientes con ELA pueden contactar con ellos para que tengan un poco de orientación de cuáles son los especialistas, ¿no? Porque hay otros especialistas, fisioterapia respiratoria, nutricionistas, hay diferentes especialistas que tienen para informarse bien y poder acceder a los diferentes tratamientos posibles o no posibles, o tener la conciencia de que hay tratamientos que realmente no se pueden hacer. Hay una situación importante también acá, Claudia, y es que la naturaleza cultural obliga en otras circunstancias económicas en que la persona tiene que conocer su diagnóstico, y aquí carecemos de esa obligación. Desgraciadamente no hay un marco legal en el cual la persona pueda afirmar luego, doctor, nadie me dijo. Y les cuento que es frecuente. O sea, se tiene que decir, o sea, se tiene que informar y la persona tiene que saber su diagnóstico. Es decir, el médico está en la obligación de comunicárselo. Cuando existe un entramado en el cual le digan, no le digas, por favor, no se lo comunique. Eso no es correcto. No es ético. Sí, no lo es. Desgraciadamente. Es muy feo, pero al final uno sabe en qué está sometiéndose. A ver, doctor Soto. Sí, este conjunto de enfermedades tiene demasiadas variantes y no todos tienen la misma intensidad de afectación. Entonces hay tratamientos para cada uno o para cada etapa. Por eso yo sugiero a las personas que tienen un tipo de problemas neuromusculares y otro tipo, es que vayan al médico, al especialista, quien lo va a orientar. Mucha gente dice, tengo tal enfermedad, se ponen a leer en internet y pueden encontrar 100.000 cosas que pueden que no sea justo su enfermedad o su estilo en el cual o en la etapa que está ahorita. Entonces la idea es acudir. La ventaja es que ya hay centros que te pueden apoyar. Hay asociaciones, como menciona Claudia. Hay también hospitales que ya están trayendo más tecnología o más cosas que no podemos brindar. Por ejemplo, este tipo de respiración artificial es costoso, pero sin embargo ya se está creando una unidad. Entonces todo eso vamos a ir informando y la gente tiene que informarse, pero en los lugares correctos. ¿Okay? Muy bien, y doctor Edwin, por último. Bueno, pues finalmente, como se ha comentado aquí, la decisión la toma el paciente y no hay peor decisión que aquella que se hace sin información y no hay peor decisión que aquella que se hace sin la presencia de los recursos que se requieren para tomar las terapias. Los pacientes con enfermedades neuromusculares que pueden ser terminales y progresivas y los que tienen enfermedades neuromusculares lentamente evolutivas pueden utilizar la ventilación no invasiva. Pero si no existe un centro o un lugar donde se ofrezca este tipo de terapias, finalmente el paciente lo que va a hacer es lo que ha sucedido probablemente hasta hace poco, ¿no? Esperar a que llegue el día en que se empiece a ahogar, esperar el día en que ya no pueda respirar solo, esperar el día en que llegue a emergencia y no le quieran hacer nada. O le pongan una terapia incorrecta porque en emergencia no saben bien qué hacer con él y acabe falleciendo en una sala de urgencias, en un cuidado intensivo. Y en el último término, si el paciente llega a urgencias y acaba en cuidados intensivos con intubación, se quede confinado al hospital durante muchos años. En la Seguridad Social existen pacientes
que tienen enfermedades de este tipo, que acaban con ventilación por traqueostomía por años, porque nadie los puede retirar del hospital y están ahí 5, 6, 7, 8, 10 años lo que puedan vivir, porque estos pacientes, como los de Lela, por ejemplo, lo único que tienen es debilidad muscular, nada más, una parálisis absoluta, y éticamente los médicos no le pueden quitar el ventilador, por ejemplo, ¿no? Y entonces pueden vivir muchos años conectados a una máquina en un entorno fuera de su habitual. Tiene una calidad de vida. Es una calidad pésima de vida. Y entonces la ventilación invasiva, no invasiva, perdón, lo que ofrece es la posibilidad de que un enfermo con una enfermedad, vamos a poner, terminal y progresiva, que puede vivir 4 o 5 años o paralizado, tenga una respiración adecuada, que no se ahogue, que no tenga dificultades para dormir y que pueda estar fuera de un hospital. Eso es lo que le ofrece la ventilación no invasiva, en contraparte a lo que podría sucederle en el caso de que sobreviva a una afectación aguda y acabe en una máquina, en un hospital por muchos años. Porque el paciente con ELA, por ejemplo, nunca pierde su capacidad cognitiva. Como Stephen Hawking vivió durante muchos años siendo un genio, conectado a una máquina. Imagínense lo mismo, pero en un hospital sin su familia abandonada. Eso es lo que no queremos para los pacientes. Finalmente, la calidad de vida es lo más importante y el paciente es el que toma la decisión finalmente si él decide usar ventilación no invasiva o si él espera ir a urgencias y seguir este destino, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Qué tal programa el que hemos tenido hoy? Muchísimas gracias a todos los doctores que nos han acompañado. Doctora, ¿no? Nos visitó desde tan lejos, ¿no? Un placer haberla tenido aquí en el programa y la verdad que nos ha venido muy bien toda la información que nos acaban de brindar. Muy bien, mañana más Junta Médica, ya lo saben, 9 en punto, estamos de regreso. Chao.